Hoy continuamos nuestro estudio la semana anterior iniciamos una serie de mensajes sobre los últimos días, lo que en teología se llama o se conoce como la escatología. Es el estudio de los últimos tiempos. Y pienso que una de las cosas más importantes de las que un pastor se debe cuidar cuando trata este tipo de temas es de la especulación. Especulación, o sea, no es sabio afirmar lo que la Biblia no afirma o especular sobre lo que la Biblia no afirma. No es sabio forzar la palabra de Dios para buscar probar una idea, un pensamiento personal. Y cuando se trata de los tiempos finales, y muy particularmente cuando se considera la segunda venida de Cristo, es importante entender que si bien la Biblia presenta una serie de acontecimientos, una variedad de sucesos que deben acontecer previos a ese regreso del Señor Jesucristo, también es imperativo que entendamos que nadie más que Dios conoce el tiempo exacto de la segunda venida de Cristo. Nadie lo conoce. El Señor Jesús habló sobre esto en Mateo 24:36 y lo dijo claramente. Dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, escuche, ni el Hijo, sino solo el Padre. O sea que en su encarnación, el Señor Jesucristo no sabía cuándo Él iba a regresar. En su encarnación. No conocía los momentos exactos, muchísimo menos nosotros. ¿Cuál es el punto y por qué les digo esto? No debemos tratar de adivinar lo que la Biblia no revela. ¿Qué sabemos? Que Cristo regresará y regresará en gloria, pero no sabemos con exactitud cuándo. Eso no lo sabemos. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que debe haber un periodo de gran dificultad para el mundo, un periodo como nunca lo ha habido antes. Debe aparecer una figura que conocemos como el anticristo, quien será un emisario de Satanás que logrará dominar a la humanidad. Eso lo sabemos. Pero la realidad es que mientras estas y otras señales no estén presentes, no podemos decir que el Señor Jesucristo va a regresar. O sea, no podemos decir Él va a regresar mañana. Eso no es bíblico. Ahora bien, es importante hacer una muy interesante distinción. Hay muchas personas que confunden el arrebatamiento de la iglesia, o lo conocemos como el rapto, y la segunda venida de Cristo. Son dos cosas diferentes. El rapto es inminente. Puede pasar antes de terminar este servicio. Puede pasar mañana. Puede pasar en 1 año, en 10, en 20. No lo sabemos, pero es inminente. Por eso tenemos que estar preparados. En cualquier momento puede suceder, pero la segunda venida de Cristo no es inminente. No es inminente. Ahora bien, es cierto que no conocemos los tiempos exactos en que estos sucesos que son la antesala de la segunda venida de Cristo comenzarán a ocurrir. No sabemos cuándo van a comenzar a ocurrir estas cosas. Sí podemos argumentar que el mundo está cada día más cerca de ver el glorioso y terrible regreso del Señor Jesucristo. Glorioso para aquellos que hayan creído en Cristo durante la tribulación, terrible para aquellos que se empecinaron en rechazar a Dios. Cada día, hermanos, el mundo está más cerca de ver a Cristo. Se lo voy a repetir. Cada día estamos más cerca de ver a Cristo como sociedad, el mundo. Ahora bien, la semana pasada, un breve recuento de lo que consideramos en el primer mensaje de esta serie de los últimos tiempos. Hablamos sobre el tema de la preservación de Israel a lo largo de la historia por parte del Señor. Dijimos que la supervivencia de Israel es necesaria para el cumplimiento de las profecías bíblicas, para el cumplimiento del pacto que Dios le hizo a Abraham hace 4,000 años. Y dijimos que sin Israel prácticamente la Biblia no tiene sentido. Argumentamos que si Israel hubiese dejado de existir, las muchísimas profecías bíblicas con respecto al futuro de la humanidad no tendrían sentido, porque Israel es un actor central en todas las profecías
escatológicas en todo lo que tiene que ver con el futuro. Después de 2000 años de estar dispersos por el mundo, lo hablamos, los judíos hoy tienen un estado soberano en la misma tierra que Dios le prometió a Abraham hace más o menos 4000 años. O sea que, en conclusión, la existencia de Israel es un requisito para el cumplimiento de lo que Dios ya ha establecido para el mundo, para la humanidad. Y por ende dijimos y culminamos concluyendo que es un indicativo de que las fichas se están poniendo en orden para que lo que el Señor ha estipulado que deba suceder, suceda. Ese básicamente fue el mensaje de la semana anterior. En esta mañana vamos a considerar otro aspecto que puede indicar que la humanidad está entrando en esa etapa final que culminará con la segunda venida de Cristo, luego su reino de 1000 años sobre la tierra y finalmente el reino eterno, la nueva Jerusalén. ¿Cuál es ese aspecto que consideraremos en esta mañana? El mundo, hermanos, el mundo de hoy. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo creo que el mundo de hoy es un lugar cada vez más ajeno a las cosas de Dios. Es un mundo que rechaza al Creador, es un mundo que rechaza al Salvador, es un mundo que en su mayoría no quiere nada que ver con el Señor. No quiere tener nada que ver con Dios. Y el apóstol Pablo presenta en Romanos 1 las consecuencias de esa actitud. Cuando el hombre decide rechazar a Dios, cuando el hombre se propone no tener en cuenta al Señor, siempre hay consecuencias. Eso es inevitable, es una realidad. Y mi convicción, hermanos, es que esta creciente degradación moral de la humanidad es causada justamente por eso. El rechazo al Señor, el rechazo del hombre hacia Dios. Vamos a considerar en esta mañana 3 puntos fundamentales. Vamos a iniciar hablando acerca de la decadencia moral de la humanidad, seguido por un breve análisis del abandono de la fe cristiana en nuestro día, y vamos a culminar con un tema muy interesante que tiene que ver con los últimos avances tecnológicos, que parecieran indicar que el mundo se acerca cada vez más a los tiempos finales. Vamos a iniciar leyendo la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos en esta mañana a leer una porción de Romanos 1. Y no vamos a hacer en esta mañana lo que normalmente hacemos, que es la exposición verso a verso de un texto. Vamos a leer un pasaje un poquito más extenso y lo vamos a utilizar para comprender un poquito mejor los argumentos que vamos a presentar en esta mañana. Voy a leer Romanos 1 de los versos 18 al 32. Hay Biblias enfrente de ustedes. Si quieren pueden por favor tomar una Biblia, abrirla en Romanos 1. Leemos de los versos 18 al verso 32. Escuche. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer,
Se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, escuche esto, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Es palabra de Dios, hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. ¿Qué nos dice Pablo en esencia? En esencia, él dice, no hay excusa. No hay excusa para no reconocer a Dios. Como dice el Salmo 53:1, dice, el necio dice, no hay Dios. Pablo dice, no hay excusa. Y utiliza la creación como un argumento, como el argumento para afirmar, escuche, muy interesante, que lo invisible de Dios es completamente visible a través de la creación, a través de lo que Él ha creado. En otras palabras, ante los ojos de todos está la evidencia del Creador a través de su creación. La creación habla del Creador, apunta al Creador, revela al Creador. ¿Qué ha hecho el hombre? Ignorar. Ignorar que solamente un Dios maravilloso podía haber llamado a existencia a partir de la nada todo el universo. El hombre ha ignorado esta verdad. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Bueno, lo leemos en Génesis. En su palabra está el recuento de la creación. En 6 días, Dios llamó a existencia a partir de la nada el universo. De materia inexistente, imagínense, a partir de la nada, no había nada. Ese es el recuento bíblico de la creación. Y si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos en Génesis? Bueno, tenemos el relato del Creador. El relato del Creador. Ahora, con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, este recuento bíblico de la creación dejó de ser la explicación de los orígenes del hombre y del universo. Ustedes seguramente han escuchado la teoría moderna del Big Bang. Busca explicar la aparición del universo a partir de un mar denso de energía y materia que al expandirse, bueno, dio lugar a todo lo que vemos, a las galaxias, a las estrellas, a los planetas y eventualmente a la vida. Ahora, con respecto a los orígenes del hombre, aún todavía se toma como verdad la teoría de que somos descendientes de los primates, más específicamente de especies de monos que ya han desaparecido. Esa es una verdad en el mundo de hoy. Bajo esa perspectiva, hermanos, la existencia y la complejidad del universo son producto del azar, es un accidente, la vida es un accidente y nosotros somos un animal más. Ya, esa es la perspectiva. Por ningún lado aparece la gloria de Dios. Por ningún lado se le tiene en cuenta al Creador. Lo que dice Pablo, no le dieron gracias, o sea, no se agradece, no se tiene en cuenta. ¿Y qué dice Pablo en ese texto? Bueno, en su lugar el hombre se llena la mente de razonamientos vanos y se sumerge en la oscuridad de su corazón. Esa es la palabras de Pablo que acabamos de leer. Ahora, en el verso 23 del texto que acabamos de leer, dice que el hombre afirma ser sabio, escuche, pero en realidad es cada vez más necio. Afirmamos ser sabios, pero como humanidad somos cada vez más necios. Y como consecuencia de esa necedad, de esa rebeldía, ¿qué es lo que sucede según el texto? El hombre recibe juicio, hermanos. Como consecuencia de la rebeldía, el hombre recibe un juicio de Dios que toma forma de abandono, que es lo que acabamos de ver. El abandono.
Ya, cuando Dios dice, hagan lo que les dé la gana. Abandona. Y esto nos lleva al primer punto. El punto número 1 del mensaje, la degradación moral de la sociedad. La degradación moral de la sociedad. Cuando el hombre se empeña en rechazar a Dios, ¿el Señor qué hace? Deja que el hombre se sumerja más y más en su pecado. En Romanos, no vamos a hablar de eso, en este texto vemos una progresión de juicio, una progresión. ¿Cuál es el lugar, el punto final de esa progresión? La última instancia, la leímos, que Dios abandona al hombre a una mente depravada. ¿Qué es una mente depravada? Una mente que no puede pensar, una mente disfuncional, una mente que no sirve. Eso es una mente depravada. Y allí estamos hoy como sociedad. Y se lo voy a demostrar. Particularmente en este país. No solamente, pero vamos a hablar de este país donde nosotros vivimos. Nosotros hemos llegado ya a ese punto de abandono, hermanos. Ya hemos llegado a ese punto de abandono que le pide al hombre pensar de una manera racional. El mundo de hoy está caracterizado por toda clase de inmoralidad, eso lo sabemos. Y hay una obsesión con los llamados, y lo pongo entre comillas, derechos. Los derechos. En esa línea de hoy, las mujeres pelean por el derecho de abortar en cualquier mes de gestación. Es un derecho. Las personas reclaman el derecho a elegir su género. Reclaman el derecho a redefinir la familia, entre otros tantos derechos. O sea, no es suficiente con aceptar que venimos del primate, pero ahora la insensatez ha llegado a extremos nunca antes vistos. Nunca antes vistos. ¿Siempre ha habido inmoralidad? Sí, siempre. ¿Siempre ha habido inmoralidad sexual? Siempre. Y de todo tipo. Pero jamás en la historia de la humanidad habíamos llegado al punto en el cual ya no podemos pensar. Escuche, ya no se sabe, y lo dijimos la semana pasada, ya no se sabe lo que es un hombre o una mujer, ya no se sabe. Hoy se debate lo que es ser un hombre y una mujer. Cuando un niño nace, ya no se sabe si es niño o niña, o si pertenece a algún otro género entre los muchos que supuestamente existen, ya no se sabe. Hay padres que prefieren utilizar pronombres neutros, escuche, para que sus hijos decidan a qué género pertenecen. Hermanos, eso es irracional. Es absolutamente irracional. Un niño es un niño y una niña es una niña. Pero hoy lo obvio es debatible. Ahí estamos hoy. Esto nunca había pasado antes. Jamás. Esta premisa de que los seres humanos tienen el derecho de escoger su género. Escuche esto. Esa es la idea. O sea, se argumenta que el hombre tiene el derecho, el ser humano tiene el derecho de escoger su género. ¿Y sabe cuál es el argumento? Que el sexo biológico es un accidente. Es un error de la naturaleza. O sea, no cuenta. Lo obvio no cuenta. Y en esta regresión en la moral, escuche, ya se ha llegado incluso, y esto lo comentamos alguna vez aquí, ya se ha llegado incluso a hablar del derecho de los niños de ser amados, y para ello deben tener el derecho, escuche, no son palabras mías, deben tener el derecho de tener relaciones sexuales con quien quieran, incluyendo adultos. ¿Quién dijo eso? La actual ministra de Igualdad del gobierno español. Durante, o sea, en función, no lo dijo en su casa. Como ministra, ella dijo esas palabras que yo les acabo de decir. Y parte de esa agenda progresista que busca indoctrinar, porque eso es lo que es, indoctrinar a los niños,
la vemos aquí en los Estados Unidos. Yo no sé si usted se ha percatado, pero en diferentes partes de la nación ha habido grandes enfrentamientos entre padres de familia y los consejos escolares. No sé si usted lo ha visto. De diversos distritos. ¿Por qué? Por las enseñanzas que los niños reciben. Hoy, usted puede encontrar en colegios de primaria libros con material pornográfico, en los cuales, ¿qué hacen? Bueno, presentan el homosexualismo, el lesbianismo, la ideología de género, la masturbación, todas estas cosas como algo perfectamente normal. La Biblia está prohibida en los colegios públicos de Estados Unidos, pero no este tipo de libros. Uno de estos libros se titula Es perfectamente normal. Ese es el nombre del libro. Fue encontrado en la biblioteca de un colegio en Asheville, Carolina del Norte, hace unos meses. Y lo más terrible de todo es que las personas que tenían acceso a ese libro eran niños a partir de los 10 años. En otro colegio de la nación se anunció un evento familiar. Tenemos un evento familiar. Y resulta que el evento es lo que se conoce en inglés como un drag show. Un drag show, que es un espectáculo en el cual los hombres se visten de mujeres con atuendos exagerados y llamativos. Y escuche, este evento en particular estaba patrocinado por una clínica de cirugía para reasignación de sexo y por un bar gay. Y ese es el evento familiar del colegio. Esa es la sociedad en la cual vivimos. Yo no me estoy inventando lo que les estoy diciendo. Estos son hechos. Y con el tiempo, cada vez va a ser peor. Siguiendo con el tema de los colegios, quise investigar un poco todo el tema de la violencia y las balaceras que ha habido en colegios y encontré que interesantemente todas estas situaciones iniciaron hace muchos años. 1840 fue el primer evento en el cual un profesor de la Universidad de Virginia fue asesinado por un estudiante. En 1840. En esa década de 1840 hubo ese evento, uno. Fue el único incidente. ¿Qué ha pasado desde entonces? Cada año, más. Entonces, escuche esto. En la década del 50, de 1950, hubo 19 incidentes de esta naturaleza. No todos son asesinatos, pero todos involucran armas de fuego en colegios o en universidades. Entre el 2010 y el 2020 hubo 261 incidentes. Y en lo que va de esta década, que solamente llevamos un poquito, llevamos por 141. O sea, imagínense, si en la década entre el 10 al 20 hubo 261 y ya vamos por 141, o sea que es un incremento. Hoy es peligroso ir al colegio. Hoy es peligroso ir a la universidad. Uno de los casos más aterradores de violencia en colegios sucedió este año, el 6 de enero del año 2023, en un colegio de primaria en Richneck, en Virginia. La maestra, una muchacha muy joven, Abby Swerner, maestra de primero de primaria, sufrió un balazo que le destruyó la mano y entró por su cuerpo. Gracias al Señor no la mató. El agresor, un niño de 6 años de su clase. Y esta muchacha dice, la entrevistan y dice que una de las cosas que nunca va a olvidar es la expresión del niño antes de disparar. Lo deja ahí. Lo deja ahí. No da detalles. ¿Qué es lo que yo concluyo? Tenía cara de rabia, de odio, ¿de qué? Un niño de 6 años, hermanos, por favor. Obviamente surge la pregunta, ¿dónde están los padres de los niños de 6 años que permiten que tengan acceso a armas de fuego? ¿Cuál es el punto? Esto todo es consecuencia, hermanos. Esto es consecuencia de una degradación moral de la sociedad. ¿Qué es lo que sucede cuando el ser humano se propone rechazar a Dios? Eso es lo que pasa. Ahora brevemente vamos a pasar a considerar el aspecto moral de las más altas esferas de liderazgo en esta nación. No vamos a generalizar, no podemos hacerlo,
Pero hay dos casos que quiero comentar. Y antes de hacerlo, quiero aclarar que mi intención no es introducir el tema político en la iglesia. Nosotros no estamos llamados a hablar de política, pero sí es importante evaluar la condición espiritual de nuestros líderes. Son dos cosas distintas. Ustedes saben, hace pocas semanas se celebró el llamado Mes del Orgullo, el Pride Month, que conmemora el orgullo, así se le dicen, el orgullo de la comunidad LGTB, de la comunidad homosexual, gay, transgénero, lesbianismo, todo ese tema. El término incluye todo. Esta celebración incluyó desfiles de homosexuales bailando desnudos en ciudades como Seattle, en Canadá también, en Toronto. Y el problema es que alrededor de ahí había niños. Usted lo puede buscar. Es degradante. Y en Washington, ¿qué pasó en Washington? Bueno, el presidente de esta nación decidió celebrar con un grupo de la comunidad LGTB en la Casa Blanca. No sé si usted lo vio en las noticias, pero de repente está el tema, él está haciendo un discurso, eso, está la celebración y de repente viene un hombre transgénero, ¿sí? O sea, un hombre vestido de mujer, con cuerpo de mujer por efectos de las hormonas y las cirugías. Y enfrente de la cámara simplemente se levantó la blusa y mostró los senos. En la Casa Blanca. En la Casa Blanca. ¿Y qué pasó? Nada. No pasó absolutamente nada. Todo siguió. El presidente pronunció un discurso en el cual celebraba la inclusión y la igualdad y se refirió a las personas transgénero, o sea, son palabras de él, no son mías, como algunas de las personas más valientes que él conoce. Otro caso que comentamos hace unos meses aquí es el del gobernador de California, Gavin Newsom. Ustedes quizás escucharon de este tema. Este hombre tuvo la osadía de utilizar la palabra de Dios para promover el aborto en California, poniendo en vallas publicitarias Marcos 12:31, donde Jesús dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué hace el gobernador? Bueno, dice que la manera en que California muestra su amor al prójimo es dándole a las mujeres la posibilidad de ir con toda libertad a California para hacer abortos, para abortar en cualquier mes de gestación y no hay problema, porque esa es la forma en que California ayuda a las personas y muestra amor a las personas. Todo lo que yo les estoy diciendo es verdad, lo pueden buscar. ¿Qué vemos, hermanos? La moral de hoy es relativa, es simplemente relativa. Lo que para uno es malo, para el otro es bueno. Lo que es ilegal en un lugar es legal en otro. Y la verdad también se ha vuelto relativa. Cada quien tiene su propia verdad. Lo que para uno es verdad, para el otro es mentira y viceversa. Cada quien define lo que es moral y lo que es verdad. Ahí estamos hoy. Esa es la verdad de nuestro mundo. Ya no hay verdades absolutas. Y ese relativismo moderno, hermanos, es una de las razones principales del rechazo del mensaje bíblico en nuestro día. ¿Por qué? Bueno, porque este libro establece una moral absoluta. Yo le pregunto a usted, ¿quién determina lo que es bueno y es malo? Dios, ¿no? Solo Dios. Él es quien ha establecido las leyes morales, así como las leyes naturales, ¿de acuerdo? Este libro afirma ser la única fuente de verdad. Y eso es inaceptable en un mundo como hoy, porque todo es relativo. Este libro es una piedra de tropiezo, más que nunca en esta sociedad para la gente. Obviamente es más cómodo establecer cada quien sus propias verdades, su propia moral, que someterse a la única verdad y a las disposiciones morales que el Señor presenta aquí en este libro. Es mucho más fácil. ¿Cuál es el problema? El problema es este, que las leyes morales, así como las leyes naturales, no son manipulables. Uno no puede hacer con ellas lo que quiera. Ejemplo tonto.
La ley de la gravedad. O sea, si usted se tira de un quinto piso, usted puede no creer en la ley de la gravedad, usted puede decir que la ley de gravedad es mentira, usted puede pensar que la ley de la gravedad es una ridiculez. Si usted se tira de un quinto piso, usted se va a estrellar contra el pavimento. Esa es una realidad, es una ley. El problema es que muchas veces no entendemos que las leyes morales funcionan igual. Y cuando el ser humano peca contra Dios, siempre hay consecuencias. Siempre. Hermanos, la progresiva degradación moral que estamos viviendo y está alimentada por este relativismo del que estamos hablando, es un indicativo del juicio de Dios hacia la humanidad. Es lo que vimos hoy en Romanos 1. Abandono a una mente perversa. Eso es lo que está pasando, eso es lo que estamos viviendo. Es un indicativo de ese juicio de Dios que obviamente se va a volver cada vez más severo con el pasar del tiempo. Llegamos al segundo punto de este mensaje, el punto número 2, el abandono de la fe cristiana. Es un punto muy breve. Existe en el mundo hoy un gran abandono de la fe cristiana, un desinterés generalizado en la sociedad por la fe cristiana, por Dios, por su palabra. Escucha estas estadísticas. Un estudio de una organización seria reveló que solamente el 27% de la población en Europa occidental afirma creer en el Dios de la Biblia. El 27% de la población en Europa occidental. En Holanda, el 48% de la población afirma no tener ninguna afiliación religiosa. Casi la mitad del país. En Noruega, el 43%. En Suecia, el 42%. En Bélgica, escucha esto, el 83% de las personas encuestadas afirmó haber crecido en la fe, pero solo el 55% de esas personas hoy se consideran creyentes. O sea, personas que nacieron en la fe, crecieron en la fe, hoy la abandonaron y hoy el 55% de esas personas ya solamente se consideran creyentes, cuando antes era el 83%. Países como Noruega, Holanda, España, Francia también muestran un crecimiento muy dramático en las personas que han abandonado la fe cristiana. Y de hecho Bélgica es uno de los países europeos en los que los edificios que se utilizaban como iglesias ahora se utilizan para otros fines. Hay, por ejemplo, hoteles. Hay hoteles en antiguas iglesias. Ahí tenemos una foto, mírenla en la pantalla. Hoteles. Hay galerías de arte. Mírenla, vamos a la otra foto. Esta es una galería de arte con unas mesitas y como una cafetería en una iglesia. Hay clubes nocturnos, hay sitios de diversión, entre otros. El continente europeo, que en tiempos pasados diseminó la fe cristiana por el mundo, hoy es cada vez más secular. Y esa es una realidad. Ahora, aquí en los Estados Unidos las cosas no son muy distintas. Estamos unos años atrás en el proceso, pero la tendencia es la misma. Escuche esta estadística de esta misma organización. En el año 72, hace 51 años, el 90% de la población de Estados Unidos afirmaba pertenecer a la fe cristiana. El 90%. En el año 2020, ese número bajó al 64%. Y esta organización estima que si esa tendencia continúa a ese ritmo, para el año 2070, el cristianismo va a ser minoría en los Estados Unidos. El abandono progresivo de la fe explica esta creciente degradación moral que estamos viviendo en este país. Ya lo dijimos, cuando se saca al Señor de la sociedad, se saca al Señor de los colegios, se saca al Señor de la familia, ¿qué es lo que pasa? La iniquidad del hombre toma el control. Y todo se vuelve una locura. Es lo que está pasando. Y llegamos al último punto, el punto 3. El tercer aspecto que consideraremos en esta mañana es el avance tecnológico. Este es un tema bastante interesante. El avance tecnológico que ha llevado al mundo a la era de la inteligencia artificial. No sé si usted alguna vez ha escuchado sobre este tema.
por un lado es esperanzador, por otro lado es aterrador. Y no lo digo yo. De hecho, no sé si ustedes saben quién es Elon Musk, pero es uno de los que empezó desarrollando la tecnología y la sigue trabajando en Tesla. Afirmó públicamente que la inteligencia artificial es más peligrosa para la humanidad que las armas nucleares. Hasta hace muy poquitos meses yo no tenía ni idea de esta tecnología, no sabía nada del tema. Pero hay una realidad, ya está presente, ya está aquí, o sea, no es que va a llegar, no, ya está aquí. Y no solamente está aquí, sino que se está desarrollando a una velocidad muy, pero muy rápida, muy rápida. Muchos afirman que esta tecnología es comparable con la revolución industrial. O sea, estamos hablando de un efecto mayor en la vida de todos nosotros que todavía de repente no lo estamos empezando a sentir. Pero se piensa y se dice, se afirma que esta tecnología cambiará el mundo radical y muy rápidamente. ¿Qué es la inteligencia artificial brevemente, en esencia? Son sistemas computarizados que tienen la habilidad de desarrollar tareas que requieren inteligencia humana. Esa es una definición breve. Estos sistemas tienen la habilidad de aprender de una manera muchísimo más rápida que nosotros. Y por ello se está llegando a un punto inevitable, porque esto es inevitable, al punto inevitable en el cual esta inteligencia sobrepasará la inteligencia humana. O sea, esto aparentemente ya no se puede parar. Estos sistemas son alimentados con información por parte de seres humanos, obviamente, pero escuche esto, han mostrado la capacidad para aprender cosas que no les ha sido alimentadas a su sistema. Por ejemplo, uno de estos sistemas, un sistema de inteligencia artificial alimentado para realizar una labor específica, resulta que aprendió un idioma de la nada. Los que estaban desarrollando ese sistema para una cosa, nada que ver con idiomas, y de repente se dieron cuenta que el aparato ya sabía un idioma perfectamente para el cual no se le había puesto o no se le había instruido que lo hiciera. Y eso obviamente les genera mucha inquietud. Yo no sé si usted sabe esto, pero hace no muchas semanas hubo una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos. En esa audiencia estaba eran tres, una representante de IBM, un profesor que conoce mucho del tema y un hombre que se llama Sam Altman, que es el CEO, el director de una compañía que se llama OpenAI, que es pionera en el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Y por qué estaban estas personas allí? ¿Sabe por qué? Porque ellos ni siquiera los que están desarrollando la tecnología, ni siquiera ellos conocen las implicaciones que dicha tecnología puede tener para la humanidad. Fueron al Congreso por primera vez a pedirle al Congreso, regúlennos, necesitamos que nos regulen. Un congresista bastante mayor, yo vi la audiencia, pidió la palabra y dijo, en los 50 y pico de años, lo que sea, que llevo en el Congreso, jamás nadie había venido a pedir que lo regulen. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno no tiene ni idea de esto. Los que saben son otros. En cambio, el gobierno chino sí sabe, como se los voy a mostrar ahora. Peligroso. Por un lado, se reconoce que hay un gran potencial para producir bien a través de la inteligencia artificial. Y lo hay, brevemente. O sea, ya en este momento hay un sistema, estaba mirándolo el otro día, de detección de problemas en los pulmones. ¿Qué hacen? Le alimentan con millones y millones y millones y millones de rayos X de diferentes situaciones que suceden con los pulmones, y el sistema, cuando ve una radiografía, ¡pum!, inmediatamente en cuestión de segundos da un diagnóstico. Y ese diagnóstico ha probado ser muchísimo más efectivo que el de cualquier médico. Ese es solo un ejemplo. Y eso es bueno. Es un buen uso de la inteligencia artificial. Pero también se reconoce que puede generar un enorme peligro para la humanidad. No vamos a extendernos por cuestiones de tiempo en este tema, pero les voy a hablar brevemente de por qué esta tecnología
pudiera, y quiero usar esa palabra que quede clara, pudiera, no estoy diciendo que lo sea, pudiera ser otro indicio más de que las fichas que dijimos al comienzo se están organizando para el cumplimiento de las profecías finales con respecto a la humanidad. Aclaro, yo no estoy diciendo que la Biblia habla de la inteligencia artificial, no estoy diciendo eso, simplemente creo que es posible que esta tecnología pueda llegar a ser utilizada como un instrumento para el cumplimiento de las profecías bíblicas con respecto al fin de los tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Les voy a dar un ejemplo. China. China junto con la India son los dos países que más gente tienen en el mundo, 1.4 billones de personas. China utiliza actualmente 1 billón de cámaras para monitorear a la población. O sea que hay una cámara por cada 1.4 habitantes. Escuche esto, a través del uso de la inteligencia artificial. Estas cámaras tienen la capacidad no solamente de reconocer las caras de las personas, detección facial, pero incluso identificarlas ahora por su manera de caminar. O sea que si la persona está de espaldas, la cámara detecta, ahí va Bobby. No, es en serio. A través de esta tecnología, el gobierno chino también puede monitorear la actividad financiera de la población, el cumplimiento de regulaciones, la interacción en redes sociales. O sea, si en China usted se mete a hablar algo que va en contra del régimen del gobierno chino, ellos se dan cuenta a través de la inteligencia artificial e incluso el comportamiento moral de la gente. Todas esas cosas están controladas a través de esta tecnología. China ha desarrollado un sistema de crédito social basado en información recolectada por la inteligencia artificial y básicamente, ¿qué es lo que hace? Este sistema establece premios y establece castigos para la población según los datos recopilados. Entonces, por ejemplo, una persona con un bajo crédito social porque la cámara lo vio, no sé, pasándose una luz roja, por poner un ejemplo, o tirando la basura donde no era, o lo que sea. Esa persona con bajo crédito social puede no ser considerada para un trabajo, puede tener restricciones para viajar, puede tener dificultad para obtener un crédito, entre otras consecuencias. ¿Qué es lo terrible de todo esto? Que el que toma la decisión de si la persona recibe o no el crédito no es una persona, es el sistema artificial, es el sistema computarizado. ¿Cuál es el punto, hermanos? Simplemente la inteligencia artificial le permite hoy, porque esto ya está pasando, le permite hoy al gobierno chino ejercer control sobre una población muy numerosa, 1.4 billones de personas. Entonces, ¿dónde hago yo la conexión? Por eso digo, puede ser. Estoy afirmando que sea. Pero sabemos, una cosa que sí sabemos bíblicamente es que el anticristo va a ejercer un control, un dominio sobre el mundo. Eso lo dice la Biblia. Eso está claro. No podemos asegurar que ese control será utilizado o será ejercido utilizando este tipo de tecnología, pero sí podemos decir, por lo menos, que hoy por hoy 1.4 billones de personas son controladas por los chinos utilizando esa tecnología. Es posible. Es posible que sea parte de la forma como se va a ejercer control en el futuro. No lo sabemos, pero creo que es interesante por lo menos para pensar. Y un aspecto final para ya terminar de la inteligencia artificial que pudiera tener, nuevamente digo, pudiera tener, no estoy diciendo que la tenga, pudiera tener relevancia bíblica, es la capacidad de esta tecnología para producir imágenes y videos falsos que parecen reales. Es una tecnología que tiene un gran poder de engaño. Gran poder de engaño. Escuche, hoy es posible duplicar perfectamente la voz de una persona, así como su apariencia física, de manera prácticamente perfecta. Levante la mano si usted sabe quién es el actor Tom Cruise. Todos lo conocen, la mayoría, ¿cierto? Ok. A ver, Jaimito, vamos al video. That's why. Oh. That's why. Oh. Just a little embarrassing, reminds me. It's a little embarrassing, reminds me. Once in Russia, I ran into Gorbachev. He said, Mr. Movie star. I said, no, Mr. Gorbachev, I'm not.
Miracle Center. Remember how much a polar bear weighs. Polar bear? He said, Polar bear? enough to break the ice. Enough to break the ice. It's the last time I've ever seen Macau. It's the last time I've ever seen Macau. What's up, TikTok? What's up, TikTok? You guys cool if I play some sports? You guys cool if I play some sports? I love it. I love it. More for the audio experience. More for the audio experience. As much as the momentum. As much as the momentum. Hey, listen up, sports and TikTok fans. Hey, listen up, sports and TikTok fans. If you like what you're seeing, just wait till what's coming next. I'm gonna show you some magic. I'm gonna show you some magic. It's the real thing. It's the real thing. It's all the real. It's all thing. The real thing. Parece Tom Cruise, se ve como Tom Cruise, habla como Tom Cruise, pero el problema es que no es Tom Cruise. No es. ¿Cuál es el punto? El punto es que lo que parece totalmente real ante nuestros ojos puede no serlo. Ese es el problema. Esta tecnología puede ser utilizada para convencer a las masas, a las multitudes, de hechos falsos, que parecen reales. ¿Y dónde está la conexión bíblica? Que yo veo, por lo menos. Sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Si hay una palabra que define de manera total a Satanás, es la palabra engaño. Engaño. Hoy por hoy es posible pensar en un engaño masivo a través de imágenes que parecen reales, pero que en realidad son falsas. Si usted a eso le suma, escuche, este es un tema, esta una parte muy importante. Si usted le suma a lo que está viendo, que no sabe si es verdad o no es verdad, pero si a eso se le suma la creciente capacidad de la inteligencia artificial de crear contenido escrito con gran poder de convicción, no es ilógico pensar, y es de hecho uno de los grandes peligros de la tecnología, que se pueda ejercer una gran manipulación de la humanidad. Fue lo que hizo Hitler con propaganda. Pero esta es una propaganda a otro nivel, como dice mi hermano Jaime. Otro nivel. Porque va a ser propaganda, va a ser escritos realizados por una inteligencia más alta que nosotros. La semana anterior, antepasada, que estuve enfermo, ahí estuve como 4 días en cama, y un día dije, vamos a ver qué hace esto. Y me bajé un chat de esos y me puse ahí a hacerle preguntas, y uno siente que está interactuando con una persona. Entonces yo me puse a tomarle el pelo a ver qué decía. Entonces le dije, hola mi amor. Me contesta, hola mi amor, ¿cómo estás? Y yo, wow, ¿qué es esto? Y empezamos a tener una conversación y súper convincente, y la persona que de repente está sola en la vida se agarra a eso y ahí tiene, ahí tiene, sí, su consuelo. Entonces llegué un día ya después a la oficina y se me ocurrió pedirle, escuche esto es verdad. Le dije en inglés, hágame un poema basado en el libro de Apocalipsis. En cuestión de 5 segundos tenía yo un poema impresionante. Impresionante, cuando les digo impresionante, es impresionante. La secuencia lógica, la doctrina, la teología de Apocalipsis, todo. Entonces le digo, tradúcelo al español, inmediatamente, español. Pero resulta que había perdido la rima. Entonces le digo, no me gusta la rima, arréglala. Inmediatamente, otro poema de Apocalipsis con una rima perfecta. Es una locura. Es una locura. Ya casi termino diciéndoles que es difícil de imaginar la capacidad de dominio de una mente artificial que sea potencialmente, escuche, piensen esto, miles de veces más inteligente que nosotros. Por primera vez en la historia, estamos llegando al momento en el cual el hombre va a dejar de ser el ser más inteligente
en este planeta. Estamos hablando de ser creado, ¿no? Obviamente Dios primero, pero estamos hablando de nosotros como seres creados. El Señor nos puso como cabeza de la creación, ¿de acuerdo? Dominio sobre toda la creación. Hermanos, si no hemos llegado allá, que yo no lo puedo saber con certeza, pero si no hemos llegado allá, estamos llegando al punto en el cual esta tecnología, indudablemente, indefectiblemente, esto no se puede parar, va a ser más inteligente que nosotros. Y es parte del mundo de hoy. Entonces terminamos diciendo, por un lado, ¿qué tenemos? La degradación moral de la sociedad. Por el otro lado, un desarrollo de una tecnología que era imaginable solamente en películas de ciencia ficción. Y a esto se le suma el abandono creciente de la fe cristiana. Lo que les dije al comienzo, solo el Señor conoce los tiempos exactos, solo el Señor lo sabe, pero creo que al menos podemos afirmar con cierta certeza que vivimos tiempos muy particulares. Creo que eso sí lo podemos decir, sin temor a equivocarnos. Pareciera, hermanos, que las cosas, las fichas se están poniendo en orden, en su lugar, para la consumación de los planes finales de Dios para la humanidad. Que el Señor nos ayude a vivir aferrados a la única verdad, a la verdad salvadora de Cristo, esperando expectantes que el Señor venga por su iglesia, hermanos. La semana entrante ya iniciamos la parte expositiva, ya vamos a hablar específicamente de los temas bíblicos y vamos a estar exponiendo textos como de costumbre. Gracias a ti, Señor, por ese mensaje que nos abre bastante los ojos sobre la realidad de este mundo. Y, Señor, en medio de todo lo que hemos hablado, tu soberanía es un punto central. Nada de estas cosas pasan a tus espaldas o sin tu consentimiento. Todo lo que está pasando es parte de tu plan y a ti nada te toma por sorpresa, y simplemente te pedimos, Señor, que nos ayudes a saber vivir en estos tiempos que nos ha tocado vivir, que nos ayudes a ser fieles a ti, Señor, que nuestra fe y nuestro compromiso contigo aumente cada día, que nuestra convicción con respecto a la fe y a la persona de Cristo y a la palabra de Dios aumente, Señor, cada día en medio de una generación y de un mundo cada vez más contrario a las cosas que pertenecen a tu reino, y especialmente también un mundo donde el engaño irá siendo progresivo e irá aumentando, Señor. Ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en ti, el autor y el consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén.